Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos con una mesa de análisis y agradecemos que el día de hoy nos acompañe la doctora Carla Mariscal, quien viene de la Facultad de Derecho y ha estado con nosotros en otras ocasiones platicando. Hace poco platicamos sobre el tema de la prisión preventiva y hoy también vamos a platicar de este tema, pero también está con nosotros la doctora Ludvina Pérez Olvera, con quienes vamos a platicar de este tema. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Primero, que nos digan, que nos den su punto de vista sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Se trata de una violación o no a los derechos humanos? Si gusta primero dar su punto de vista, doctora. Bueno, tenemos que empezar con saber que existen dos tipos de prisión preventiva. Una es la oficiosa y otra es la prisión preventiva justificada. Si pensamos en la prisión preventiva como una violación de derechos humanos, estaríamos hablando de que entonces no se podría imponer esa medida. Y no es así. La prisión preventiva oficiosa está prevista en el artículo 19 constitucional como una facultad del juez de imponer una medida de prisión preventiva sin que se justifique por parte del Ministerio Público, simple y sencillamente porque existe prevista en la Constitución. Entonces, aquí el Ministerio Público se ahorra argumentos del por qué una persona tiene que estar en prisión preventiva durante su procedimiento hasta que se le dicta una sentencia. Entonces, realmente lo que estamos aquí tratando es de que la prisión preventiva oficiosa no debe existir en nuestra Constitución porque es inconvencional. Inconvencional quiere decir que México ha suscrito tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, donde rigen ciertas reglas para imponer la prisión, y esta debe ser una prisión preventiva justificada, no de manera oficiosa. Ahora, entonces, hay una contradicción entre lo que dice un artículo de la Constitución y lo que dice otro, como es el artículo primero. Se contraponen un poco en cuanto a que la justificación de las medidas cautelares, para empezar, ¿qué es una medida cautelar, verdad? Vamos a empezar desde eso. Una medida cautelar significa que el Estado tiene la obligación de garantizar que un sujeto que es procesado concluya el proceso, llegue hasta la sentencia, es decir, se le puede imponer la pena. De nada serviría tener una persona imputada si se va a evadir a la acción de la justicia. Entonces, ¿qué hace el Estado? Garantizar que ese sujeto va a tener una presencia durante su procedimiento judicial hasta que se le dicte una sentencia. ¿A qué vamos con esto? En la Constitución se prevé la prisión preventiva oficiosa, pero también la prisión preventiva justificada. Sin embargo, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece 14 medidas cautelares. La última siempre va a ser la prisión preventiva. Ahora, doctora Mariscal, entonces, ¿sería posible o no sería posible quitar la prisión preventiva como algunos lo han pedido? Bien, bueno, hablando de posibilidad, creo que estamos justo frente a una posibilidad. Hoy tenemos un argumento muy contundente, además emana de una obligación interamericana, ¿no?, que tenemos como Estado a nivel internacional. Entonces, hay un elemento que nos da un área de oportunidad para aquellas voces, ¿no?, que ya desde algún tiempo están a favor, como nos decía la doctora Ludvina, no de que se extinga la prisión preventiva de nuestro sistema jurídico, ¿no?, sino que se controle, ¿no? Es decir, no abusar de la prisión preventiva. Hablar de que cuando sea necesario, plenamente justificado en esta prisión preventiva justificada, se pueda establecer, ¿no?, y como una medida cautelar de última ratio también. Pero no caer en el abuso en el que hemos entrado, me parece, con esto que hemos denominado prisión preventiva oficiosa. Y aquí hay elementos muy puntuales que emanan de las consideraciones de la Corte Interamericana. En este caso son Paxtle, que es el inmediato en el que estamos viendo el cuestionamiento de la prisión preventiva y el arraigo, pero vienen otros casos que habrá que ver con mucho detenimiento porque justo ya se enfocan en prisión preventiva. Y tiene que ver con esto. No porque no haya una medida cautelar, ¿no?, que dé posibilidades al Ministerio Público para engrosar la carpeta de investigación, sino que sea necesaria,
¿no? Entre otras cosas, que no exista otro mecanismo cautelar para poder arribar a las conclusiones o que permita el desarrollo del proceso como lo permitiría la prisión preventiva. Y además, que la prisión preventiva no puede ser un acto de catálogo, como lo hemos establecido en estos últimos tiempos. Es decir, no porque estés acusado, ¿no?, de haber cometido cierto delito, pues ya automáticamente hay prisión preventiva sin ninguna otra razón, ¿no? Entonces, eso es lo que es reprochable, por así llamarle, al sistema mexicano frente a la convencionalidad y frente también al común denominador de la prisión preventiva de otros países, ¿no? Muchos países tienen esta figura, pero no con las características a las que hemos llegado nosotros. Doctora, ¿se ha abusado de esta figura? Sí, se ha abusado, porque empecemos con que hubo una reforma del sistema de justicia penal. En el 2008, junio del 2008, se crea una reforma a todo el sistema de justicia penal. El artículo 19 estableció cuáles son los delitos por los que se va a imponer la prisión preventiva oficiosa. Y eran muy pocos, realmente eran muy pocos, no más de 10. Y ahorita estamos viendo que el catálogo de delitos se aumentó a partir de la entrada del presidente López Obrador, donde puso incluso los delitos más simples: robo a casa habitación, robo a transporte. Creo que el catálogo de delitos no puede ser tan amplio y no puede justificarse una prisión preventiva, porque entonces caeríamos en lo mismo del sistema mixto, el sistema anterior, donde todo era prisión preventiva porque tenía la facultad del Estado de legislar cuáles eran los delitos graves. Teníamos un catálogo en el Estado de Querétaro donde se ponía y se quitaba el delito grave de la noche a la mañana. Incluso amanecemos con que el delito de robo a comercio ahora era de prisión preventiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se convirtió en un delito grave. En este nuevo sistema de justicia, con este nuevo artículo 19 constitucional, se prevé no solamente en una legislación secundaria, sino en la Constitución, cuáles son las conductas que se van a sancionar y aparte se les va a imponer una sanción que la mayoría considera una pena anticipada, que no podría ser, porque el fin de la medida cautelar, como les comenté, es considerar que el sujeto que está imputado va a llegar a juicio y se va a garantizar toda su presencia durante el juicio para poderle imponer una sentencia. Entonces, se ha abusado de este tipo de figuras jurídicas, porque ahora la sanción, que debería ser hasta que me comprueben el delito, bueno, pues yo ya estoy en prisión preventiva, de tal forma que cuando ya llega una sentencia, pues solamente se me descuenta el tiempo que estuve en la prisión preventiva como parte de la pena. Hay personas que pasan, doctora, muchos años en la cárcel sin tener alguna sentencia. Ahí también hay otra falla por parte del sistema de justicia. ¿Qué está sucediendo con todas estas personas que desafortunadamente están en la cárcel y que a lo mejor después de mucho tiempo pues se comprueba que no hubo un delito y pues terminan por simplemente haber pasado ese castigo sin tener ninguna responsabilidad? ¿Qué pasa con este tema? ¿Cómo poder evitar ese tipo de casos, doctor? Bueno, yo decía, hay preguntas que son como la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? Porque las implicaciones son muy fuertes, ¿no? Ustedes piensan en cualquier escenario que de repente lleguen y los detengan, ¿no? Y te truncan toda la vida, ¿no? Profesional, personal, familiar. Puedes perder patrimonio, etcétera, ¿no? Estar sujeto a una intimidación dentro de un centro de reclusión, que además me parece que el tipo de convivencia que se da al interior en la mayoría de los casos pues no es la óptima tampoco, ¿no? Ni las mejores condiciones, ni en alimentación, ni en control de salud, en convivencia, en seguridad, etcétera, ¿no? Entonces sí te trastoca, ¿no?, como ciudadano el ser parte, ¿no?, de una circunstancia como esta, pero además de eso, ¿qué evidencia? ¿Qué evidencia una resolución como la del caso Sonpaxtle? Que sí ha habido abuso, como ya lo decía aquí la doctora, mi colega, de la prisión preventiva, pero me parece que no es casual, ¿no? Hay una razón fundante dentro de otras. ¿Cuál es? Hay una incapacidad
dentro del cuerpo ministerial para una debida investigación, diligencia y para cumplir con lo que también está en la Constitución mexicana, no nada más en la convencionalidad de tener una justicia pronta, expedita, ¿no? Y contar con recursos efectivos para la seguridad jurídica del ciudadano, tanto para víctima como para probables responsables de la comisión de los delitos, y procesos transparentes, apegarnos al debido proceso, etcétera, ¿no? Todo esto que, como decía la doctora Liduvina atinadamente, pues justo se enalteció con la reforma en materia penal del 2008, ¿no? Y la gran transformación que tuvimos en la unificación de un Código Nacional de Procedimientos Penales inclusive. Pero bueno, está a nivel normativo una intención, ¿no? Pero me parece que la operatividad no se ha correspondido y la ha rebasado el compromiso, ¿no? Entonces, aquí la reflexión es, sí tenemos acciones contundentes que realizar porque ya hay un mandato convencional, ¿no? Y hay que rendir finalmente dentro de un año un informe de cumplimiento. Pero además de ello, hay áreas de oportunidad de hacer lo que no se ha hecho y dejar de hacer lo que no está bien hecho, ¿no? Y esto no va a pasar de la noche a la mañana. Tiene que ver con mayor capacitación, mayores criterios de selección para el cuerpo ministerial, para el cuerpo policial, ¿no? Una armonía entre quien está resolviendo en el Poder Judicial frente a quien está investigando, volver a replantear quizás esta reforma del 2008 en materia penal, revisar la esencia, ¿no?, de estas figuras y supervisar desde luego el cumplimiento desde los órganos de control estatal, ¿no?, de quien está a cargo de pues estos procesos, ¿no? Tanto como, repito, desde la parte de policía, integración, carpeta de investigación, jueces de control, ¿no? Y más allá. ¿Y cuál sería el camino, doctora Ludvina, sobre cómo resolver esta controversia? Es decir, eliminar o no eliminar la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál sería su propuesta? Definitivamente mi propuesta sí sería eliminarla, la prisión preventiva oficiosa, y únicamente dejar que el Ministerio Público, a través de sus argumentos, justifique la necesidad de la medida de prisión preventiva. Es decir, cuando nosotros vamos a una audiencia inicial, quien tendría que justificar por qué el sujeto tiene que quedarse en prisión preventiva sería el Ministerio Público. Creo que parte de lo que la doctora comenta es, sí falta capacitación a lo mejor, falta que los cuerpos policíacos hagan su trabajo de investigación, pero también que el Ministerio Público, mediante argumentos, refiera al juez por qué tiene que conceder una medida tan grave como es la prisión preventiva. ¿Qué tiene que tomar en cuenta el juez para poder dictar esa medida? Bueno, ¿quién es la víctima? ¿Quién es el imputado? Si hay un riesgo de fuga para que el sujeto pueda evadirse a la acción de la justicia. Si es un peligro para la víctima o hay un riesgo para la víctima si el sujeto está en libertad. Si hay un riesgo para la investigación, para la propia investigación que realicen los peritos, los policías y el Ministerio Público, si el sujeto está en libertad. ¿Qué tipo de conducta es para efectos de que el juez tome en cuenta todo esto y a través de un test de necesidad de la medida, el juez pueda decidir que este sujeto sí requiere de una medida cautelar tan grave como es la prisión preventiva? ¿Estaría de acuerdo con esa postura? ¿Eso es lo que se necesita? Sí, inclusive pues algo de lo que está manifestando la propia Corte Interamericana es ese test de necesidad, ¿no? Es una de las condicionantes para la prisión preventiva, que exista la necesidad de que se interponga esta medida cautelar. Otra cuestión, idoneidad, ¿no?, que tiene que ver que ninguna otra medida cautelar, sin que no tenga tanta consecuencia como la prisión preventiva, pueda brindarnos lo que nos brinda la prisión preventiva en ese caso concreto, ¿no? Y aquí esto va a dar lugar, si se regula así también, me parece, a otras discusiones, como en cómo establecer la transparencia en el test de necesidad, ¿no? Cómo ponderar el riesgo, vaya, ¿no? Entonces, a veces pareciera como muy aparente, pero habrá otros casos en que no, que es sumamente complicado y entonces sí va a necesitar, ¿no?, una expertise bastante especial por parte del Ministerio Público y después una justificación también por parte del juzgador al otorgar la prisión preventiva. Perfecto. Ya prácticamente se nos está terminando el tiempo, pero que nos den alguna conclusión sobre este tema. ¿Cuál debe ser el camino precisamente a seguir para tratar esta situación de la prisión preventiva en México? Doctora, que nos dé su punto de vista. Yo creo que
el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro. Hay 14 medidas cautelares. De ellas, la más grave sería la prisión preventiva, pero existe el arraigo domiciliario, el uso de un brazalete, que tendríamos que utilizar la tecnología como un medio para lograr que el fin del procedimiento se concluya. Creo que el legislador también tiene visualizado que esas 14 medidas cautelares pueden utilizarse para poder conseguir el fin del derecho penal, que es imponer una pena. Entonces creo que la misma Constitución y el mismo Código Nacional sí prevén otras medidas cautelares menos graves, porque todos debemos ser tratados como inocentes hasta que el Estado compruebe que somos culpables. Y algo también es importante señalarles, la pena de prisión en Querétaro y en el país es muy alta, 50 años, pero ¿por qué tengo que cumplir una pena de manera anticipada? Sí, existen muchos mecanismos antes de llegar a una prisión preventiva y el Estado tiene todas las herramientas para determinar si soy o no culpable. Esa sería mi conclusión. Doctora, ¿alguna conclusión? Creo que hay una gran oportunidad, sobre todo para el campo de los juristas, ¿no? ¿Por qué? Porque se abre una puerta para litigio estratégico en materia de derechos humanos. Y con derechos humanos quiero dejar muy claro que no tiene que ver nada más con garantías para el imputado, ¿no? Sino también para la víctima, porque tiene que ver con justicia. El tema de derechos humanos es dignidad, pero también es justicia. Habla de procesos transparentes, ¿no? Y de resoluciones efectivas. Entonces, que tengamos la certeza que finalmente quien tiene una resolución condenatoria es porque existen todos los elementos para que se brinde esa resolución y que quien finalmente es privado de la libertad con una medida como esta, pues también tenga elementos, el caso para privarle de la libertad, ¿no? Porque recordemos que cuando se toma una medida como esta, no nada más está afectando al individuo a quien se le aplica, ¿no? Sino a todo el contexto. Entonces el daño es extendido. Y no podemos justificar en aras de hacer justicia, pues finalmente violentar o transgredir a la seguridad jurídica que debe de tener un ciudadano y su contexto. Entonces creo que es la oportunidad de grandes estrategias para el Estado mexicano, pero a veces esas quizás no van a venir en primer plano de la institucionalidad gubernamental, porque hay resistencias y también hay problemas complejos que hay que ir subsidiando. Pero pueden venir de abajo, ¿no? Desde el cuerpo de litigantes, ¿no? De ONGs y de la conciencia en los propios juzgadores, operadores jurídicos que van a advertir estas figuras con otro criterio, ¿no? Pues gracias a ambas por estar con nosotros el día de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado. Agradecemos a la doctora Ludmila Pérez Olvera y también a la doctora Carla Mariscal por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Gracias. Continuamos con más. Buen día. Buen día.